porque nada es imposible para Dios. Grábate eso en lo más profundo del alma. Lo vas a necesitar. En los momentos de adversidad, en los momentos de prueba, en los momentos de grandes luchas espirituales. Cuando el enemigo se levanta contra ti, como dice el Salmo 42, y te susurra, te preguntan tus enemigos, ¿dónde está tu Dios? Hoy le vas a contestar con la palabra. Cuando se te levante el enemigo y te diga que no tiene salida, que ya fracasaste, que tú no te puedes levantar, no te puedes restaurar, que para ti ya no hay salida. Hoy tenemos una palabra de Dios para ti. Tú que te sientes cohibido, que te sientes vacío, que te sientes triste, que te sientes solo, que sientes que todo el mundo te dio la espalda. Pero recuerda que Dios nunca, nunca te ha abandonado. Y sobre todas las cosas, hoy queremos compartir esta palabra para que entiendas que nada, nada es imposible para Dios. No mires las circunstancias, no mires los problemas que estás llevando en este momento. Piensa en lo que esta palabra y medita te va a decir en esta bendita hora. Quiero que me acompañes en Lucas capítulo 1, versículo 37. Es un texto poderosísimo, poderosísimo en las Escrituras. ¿Por qué contiene tanto poder? Porque esta no es la palabra de un profeta, no es la palabra de un hombre, es la palabra bendita revelada de Dios. La palabra que transforma, la palabra que no falla, la palabra que es fiel y verdadera. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Lucas capítulo 1, verso 37. Léelo conmigo. Y dice, porque nada. Y toma nota de eso. Piensa en todas las dificultades que tienes. Piensa en todos los problemas que te están agobiando. Piensa en los obstáculos que estás enfrentando, en la oposición que estás teniendo, en el ataque infernal que has tenido en los últimos días. Piensa en todo eso. Y cuando lo hayas pensado, recuerda lo que dice este libro sagrado. No importa cuán grande sea el enemigo que estés enfrentando, la prueba que estés enfrentando, el gigante que se te haya levantado. Hoy vengo a recordarte, bendita iglesia de Jesucristo, pueblo de Dios, amigo que me escuchas, porque nada hay imposible para Dios. Sé que has derramado lágrimas y lamentablemente hay muchos, aún pastores, evangelistas, predicadores, líderes dentro de la iglesia, que están a punto de tirar la toalla porque ya no soportas la crítica, ya no soportas la oposición, porque quizás te han dividido la iglesia, se han levantado hombres perversos contra ti para destruir tu llamado, para hacerte daño. Hoy vengo a recordarte lo que dijo, lo que dice este libro sagrado. Guárdalo aquí en el corazón, porque nada es imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Bendito sea el Dios de esta palabra. Bendito sea el Dios al cual nosotros servimos. ¿Qué sería de ti si Dios no estuviera contigo? Siervo de Dios, no tires la toalla. No te rindas, pastor. No abandones el ministerio. No entregues el llamado que Dios te dio. No permitas que Satanás se burle en tu cara. Sigue marchando y recordando, porque nada hay imposible para Dios. Por grande que sea la batalla que lleves, recuerda que tú tienes al Dios
para el cual nada hay imposible. Tu problema no es imposible para que Dios lo pueda resolver. Él te puede sacar. Sacó a Daniel del foso de los leones. Libró a los 3 hebreos del horno de fuego. Le dio la victoria a David cuando enfrentó a Goliat. La Biblia está llena de ejemplos de grandes victorias que Dios le dio a los hombres que confiaban en Él. Los hombres estamos limitados, pero no el Dios que está con el pueblo, no el Dios que está con la iglesia, no el Dios que te llamó siervo de Dios. Dios no está limitado a nada. Para Él no hay nada imposible. ¿Por qué te quieres rendir? ¿Por qué quieres dejar el ministerio? ¿Por qué quieres dejar de predicar la palabra? ¿Acaso hay algo imposible para el Dios que has predicado hasta el día de hoy? Que nunca se te olvide. Recuérdaselo al enemigo. Siémbrate la palabra en lo más profundo del alma. Y cuando sientas que las fuerzas te abandonan, cuando ya no tengas, aleluya, deseos de seguir adelante, trae a memoria lo que dice la Escritura, porque nada hay imposible para Dios. Sécate las lágrimas. Sécate las lágrimas y deja que el Dios Todopoderoso te levante nuevamente, te restaure. Deja que Él te levante de a donde has caído. Quizás todo el mundo te ha dado la espalda. Los amigos te abandonaron. La iglesia dejó de apoyarte. Aún los familiares te han dado la espalda. Pero Dios nunca te ha dejado. Dios ha estado contigo todos los días y nunca te dejará. Cuando Él llamó a Jeremías, le dijo: pelearán contra ti, le dijo, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte. Esa no es promesa de hombre, eso es promesa del Dios que nunca miente. Y quiero recordarte que nunca Dios prometió que este iba a ser un camino sin pruebas, sin luchas, sin oposiciones. Recuerda que el enemigo está lleno de ira por lo que Dios está haciendo con tu vida. El diablo aborrece cuando ve a un hombre ser usado por Dios, cuando ve a un pecador ser restaurado, cuando ve a un borracho, un drogadicto, a un delincuente, a un hombre que no valía nada en este mundo y ser restaurado y levantado para la gloria de Dios. Eso lo aborrece Satanás. Satanás no celebra la victoria de los cristianos. Él se llena de ira porque dejas de ser un pecador y te conviertes en un siervo, una sierva de Dios. Vamos, sigamos adelante. Nunca olvides lo que dice esta palabra. Sé que hay momentos difíciles. Sé que hay momentos de batallas espirituales. Sé que hay momentos que no dan ganas de seguir adelante. Pero bendito sea el Dios Todopoderoso que nos dejó esta palabra. Pon tu fe y tu confianza en lo que dice esta bendita palabra. Porque nada hay imposible para Dios. Dios te puede levantar de esa enfermedad. Te puede levantar de esa cama. Dios puede restaurar tu familia. Dios puede restaurar tus hijos. Dios puede restaurar tu hogar. Dios puede restaurar tu decadencia espiritual. No te des por vencido. Yo sé que el enemigo está celebrando la derrota de muchos de ustedes, pero no te quedes en el piso. Vamos, levántate, levántate. Dios me ha puesto esta palabra para muchos de ustedes que ya habían fracasado, que ya se habían rendido, que ya no quieren seguir adelante por tanta lucha que han estado llevando. Pero hoy vengo a recordarte lo que dice Dios en su palabra. Porque nada es imposible para Dios. Repítelo una y otra vez. Porque nada es imposible para Dios.
Deja que Dios te restaure en este momento. Alabado sea el nombre de Cristo. Quizás has estado orando y no has visto resultados. Has estado ayunando, buscando a Dios y no ves resultados. Ten paciencia, porque Dios tiene el día y la hora perfecto para responder a tu oración y a tu clamor. Dios puede tardar, pero no va a fallar. Él es fiel y verdadero. Él cumple sus promesas. Lo que Él ha dicho en su palabra nunca quedará tirado en el suelo. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos. Quiero que medites profundamente, porque no hay nada más lindo que en un momento de necesidad, de lucha, de prueba, te encuentres con estos pasajes de las Escrituras. Marcos capítulo 10, versículo 27. Escucha atentamente lo que dice esta palabra. Porque hay momentos que uno siente que hasta la fe le está faltando. Y escucha lo que dijo Cristo. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible. Escucha lo que dijo Cristo. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué te digo que esto me invita a glorificar a Dios? Porque nosotros estamos llenos de limitaciones, pero no el Dios que nosotros servimos y al que predicamos. Quizás el enemigo te esté susurrando y te diga: ya tú no te restauras, ya tú no te levantas, tú no vas a salir adelante. Dile lo que Cristo dijo. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres. Así háblale. Párate frente a esa prueba. Párate frente a esa dificultad que estás llevando. Frente al enemigo que se te ha levantado. Y dile lo que Cristo dijo: para los hombres es imposible. Para mí es imposible. Para la gente es imposible. Aleluya. Mas para Dios no. Aleluya. Podría derrotarme a mí, pero no al Dios que está con nosotros. Podría derrotarte a ti, pero no al Dios que lo derrotó a él en la cruz del Calvario. Y nosotros no estamos solos. Aleluya. Desde el día que te convertiste a Cristo, desde ese día Dios ha estado contigo hasta el día de hoy. Quizás no sientas nada, pero esto no se trata de sentimientos, sino de convicciones profundas y claras. Y la Biblia dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios no tiene dos bocas. Lo que sale de la boca de Dios es verdad. Bendito sea su nombre. Díselo al enemigo: párate en este momento, vamos. Esto es un momento de restauración. Es un momento de mirar hacia el cielo. Es un momento que tienes que aplicar la palabra. No hay nada más lindo que en un momento de lágrimas, en un momento de dolor, en un momento de prueba, de lucha, cuando las fuerzas se han desvanecido, cuando sentimos que ya no podemos pararnos con la bendita palabra de Dios, o llegue esta palabra en ese momento cuando más lo necesitamos. Es como un vaso de agua fresca en un desierto. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Porque nosotros no confiamos en nuestras propias fuerzas, ni en nuestras habilidades, ni en nuestra inteligencia. Nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. Y por eso Cristo lo dijo: para los hombres es imposible. Y eso es verdad. Para los hombres es imposible. Mas para Dios, le dijo, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Este es el momento de Dios para ti.
Dios te va a restaurar para la gloria de su nombre. Dios te va a restaurar. Ponte en las manos de Dios. No confíes en tus propias fuerzas. No dependas de tu propia inteligencia y sabiduría. Fíate de Jehová, dice la Biblia, de todo tu corazón. Y no confíes en tus propias fuerzas. No cometas ese error, porque ese es el error que cometen miles y miles de cristianos, que están dependiendo de sus habilidades, de su conocimiento, dependiendo de sus recursos. La gente dice, es que yo tengo dinero, no necesito de Dios. Yo tengo esto, tengo salud, estoy joven, no necesito buscar a Dios. No, no cometas ese error. Tarde o temprano necesitarás a Dios en tu vida. El hombre inteligente busca a Dios. El hombre inteligente no pone su confianza ni en el hombre, ni en sus capacidades. Las pone en el Dios Todopoderoso, en el que dice este libro sagrado, porque nada hay imposible para Dios. Si tú peleas solo, tarde o temprano fracasarás. Tarde o temprano caerás rendido, te desanimarás, quedarás en vergüenza. El diablo se burlará en tu cara. Aprende a confiar en Dios. Ya no tienes fuerza. Sí, es que esto es imposible para los hombres, pero no para Dios. Así dice la Biblia. Así lo dice, así lo predicamos y así lo creemos. Bendito sea el nombre de Dios. Yo sé que esta palabra restaurará a muchos que la estaban esperando. Porque yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Gente que está llorando amargamente al ver sus hijos ser destruidos por el mal. Al ver cómo el diablo se ha levantado contra la familia, contra las iglesias, contra los cristianos. Mucha gente se le está haciendo imposible buscar a Dios en estos últimos días. Porque hay batallas por todos lados. Luchas espirituales. Donde la gente quiere buscar a Dios, pero hay fuerzas infernales que se oponen. Y luchan para que tú no sirvas a Dios con todo tu corazón. Por eso hoy te digo, deja de estar confiando en tus fuerzas. Deja de estar confiando en las posiciones que tú tienes. Confía en el Dios de la gloria, para el cual nada hay imposible. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 23. Y escucha eso atentamente. Y escucha lo que dice la Biblia. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, dice la Biblia, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, escúchalo, porque fiel es el que prometió. Esto no te lo ha prometido un pastor, no te lo ha prometido un predicador, un evangelista, un maestro. No. Fiel es el que te lo prometió. Lo va a cumplir. Él te prometió estar contigo. Él prometió darte victoria. Él prometió restaurarte. Él prometió salvar a tu familia. Cree tú, dice la palabra, y serás salvo tú y tu casa. Aunque mires tus hijos que se están desviando del camino y sientas que tú estás orando y en lugar de venir a la iglesia se hunden más y más en el pecado, no te rindas, porque fiel es el que prometió. Fiel. Recuerda que posiblemente sientas que tu iglesia no está creciendo, tu ministerio sientes que va en decadencia. Predicas la palabra, enseñas la palabra, invitas las almas y nadie quiere venir a la iglesia. Recuerda lo que dice la palabra. Fiel, fiel es el que prometió. Cuando te toque vivir esos momentos difíciles, haz lo que yo hice cuando yo empecé en el ministerio. Cuando todo el mundo me daba la espalda. Cuando todo el mundo se iba, nadie quería visitarnos porque éramos solamente unos 5 hermanitos. Todo el mundo, aleluya, le gusta ir a una iglesia grande, donde las ofrendas son muy grandes. Pero nadie quiere ir a predicarle a 5, a 10 o a 20. A mí me tocó vivir eso también.
Y había momentos difíciles donde yo sentía como si todo el mundo me daba la espalda. Donde las fuerzas siente uno que se le terminan. Pero me acordaba de lo que dice este libro sagrado. Hebreos capítulo 10, verso 23. Porque fiel es el que prometió. Gloria a Dios. Eso es palabra de Dios. Fiel es el que prometió. Fiel es el que te prometió, padre, madre, hermano, pastor, evangelista, predicador, iglesia bendita del Señor. Fiel es el que prometió. Él no te va a fallar. Él no miente en lo que promete. Él cumple su palabra. Él cumple lo que dice aquí en este libro sagrado. Fallan los hombres, fallan las mujeres, fallan las organizaciones, fallan los gobiernos. Todo falla en este mundo. Todo falla, todo. El único que nunca falla es Dios. El único fiel y verdadero es Dios. En el único que podemos confiar plenamente, aún en los momentos más difíciles de la vida cristiana, es en ese Dios que un día te prometió y que no ha cambiado de opinión. Sigue firme en lo que prometió para la gloria de su santo nombre. Mantente firme. Vamos, iglesia bendita del Señor. Sé que son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Son momentos de grandes batallas espirituales. El diablo ha desatado fuerzas infernales en los últimos tiempos. Yo creo por lo que la misma palabra revela, que vienen tiempos malos, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde la fe de los verdaderos cristianos será probada. Será probada, seremos sacudidos como trigo. En este 2025 seremos sacudidos como trigo. Hoy más que nunca, aférrate de la palabra, iglesia. Agárrate de la palabra y recuerda este texto que te estoy leyendo, Hebreos 10:23. Fiel es el que prometió. Cuando sientas adversidad, cuando sientas que ya no puedes, cuando estés desanimado, recuerda esta bendita palabra, clávatela en el corazón. No permitas que el enemigo te desanime, te desaliente. No permitas que el enemigo te saque de la iglesia. Mantente sirviendo a Dios el resto de tu vida. Aunque te cueste lágrimas, aunque te cueste dolor, aunque tengas que recibir rechazo de la gente, sigue marchando porque fiel es el que prometió. Y el que te prometió, aleluya, sacarte adelante, estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, yo te garantizo que no te va a fallar. A mí no me ha fallado. Durante 36 años he estado sirviéndole a mi Salvador y te puedo dar garantía con plena seguridad que no te va a fallar. A mí nunca me ha fallado. En los momentos más difíciles de mi vida, en las batallas más grandes de mi llamado pastoral, Dios ha estado conmigo y soy testigo del poder de Dios. Es cierto que muchas veces ustedes nos ven predicar en las redes sociales y ustedes quizás pensarán, esos hombres no tienen batalla. Ese hombre, Dios está todo el tiempo con él en grandes bendiciones. Sí, Dios todo el tiempo ha estado conmigo, pero aquí he tenido que llorar, he tenido que sufrir, pero vengo a decirte hoy, a hablarte de un Dios que es fiel, un Dios que promete, pero cumple lo que promete. Gloria a Dios. No te pongas a confiar en el amigo, en el vecino, en fulano, mengano, porque la gente traiciona, la gente da la espalda. La gente hoy dice estoy contigo, mañana te dan la espalda. El que más te golpeaba en la espalda es el primero que se va cuando vienen las grandes batallas. Son cientos de cristianos que cuando están en la victoria, cuando están en la bendición, cuando todo está bien, cuando no hay batalla, cuando no hay lucha, allí están al lado del pastor. No se preocupe, pastor, pase lo que pase, yo estaré aquí. Venga lo que venga, cuente conmigo. Yo voy a estar mano a mano con usted, pastor. Pero cuando realmente tú necesitas una mano amiga, todos desaparecen y solo queda el único, fiel y verdadero. El que dice en ese texto, fiel es el que prometió. Bendito sea su nombre. Por eso hoy vengo a decirte, confía en él, porque no te va a fallar. Sigamos con las escrituras. Vayamos por favor al libro de Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4.
Esto es una maravilla, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Del verso 35 en adelante, por ahí vamos a empezar en esta bendita hora. Es cuando se desata una tempestad, pero Jesús calma las tempestades. Oh, gloria a Dios. No te preocupes por esa tempestad que se te ha levantado, que contigo está el que calma las tempestades. Te lo repito, contigo está el que calma las tempestades. No te pongas nervioso, no te pongas a murmurar, no te pongas a hablar debilidades. Nunca cometas el error de ponerte a hablar cosas que pueden ofender a Dios en los momentos de la batalla. Cuando sientas que ya no tienes fuerza, solo levanta las manos y dale gracias a Dios. Dios sabe calmar las tempestades de la vida. No murmures, no te quejes. No digas, ¿y a dónde está Dios? Porque Él nunca se ha movido de tu lado. Nunca. Escucha bien lo que dice esta palabra, porque esto es impactante también. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Dice este libro sagrado, la Biblia. Aquel día, me encantan esas palabritas, porque siempre a todos nos llega un día. A veces nos parece que nunca vendrán las pruebas. A veces nos sentimos tan bien, llenos de gozo, de victoria. Aleluya, con ganas de estar en la iglesia, con ganas de servirle a Dios. Pero siempre llega aquel día. Aquel día que nadie quiere que llegue. Aquel día que llegan las lágrimas, el dolor, la separación de un ser querido, las desintegraciones familiares, hijos que abandonan los caminos de Dios, gente que nos traiciona. Siempre llega aquel día. Para ese día es que tú tienes que preparar. Para ese día es que tienes que recordar que nada hay imposible para Dios. Cuando está en victoria las personas, tú no necesitas de aliento de nadie. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando estás hablando en lengua, cuando estás lleno de gozo, tú no necesitas que nadie te dé ánimo. Tú no necesitas que nadie te golpee la espalda. Tú no necesitas que nadie te diga que está contigo, que te van a apoyar. Uno lo necesita cuando llega aquel día de la tempestad, aquel día de la lucha, aquel día de la prueba, aquel día de la escasez, aquel día cuando tú llegas a la nevera y no hay nada que comer. Que llega el fin de mes y te toca pagar la renta y no tienes el dinero para hacerlo. Aquel día cuando tus hijos te piden algo y tú no puedes darle lo que ellos te piden porque no lo tienes. Ese día es cuando uno necesita entender que nada hay imposible para Dios. Allí es donde tú lo necesitas. No, si cuando uno está en la abundancia, mi hermano, me decía un hermano cubano, en el gozo cualquiera se compromete. En el gozo la gente habla más de la cuenta. En el gozo la gente grita, la gente insulta hasta el mismo diablo. Habla de todo. El problema es cuando vienen los momentos de dolor y que tu fe es probada. Dice ese texto sagrado. Aquel día, oiga cómo la Biblia nos dice. Cuando llegó la noche, oiga esto. Primero dice aquel día y luego dice cuando llegó la noche. Esos momentos de soledad, donde todos se fueron, donde todos te abandonaron, donde la salud se quebró, donde las finanzas se vinieron abajo, donde la vida espiritual va en decadencia. Llegó la noche.
Les dijo, pasemos al otro lado. Allí, en esas palabritas benditas que salieron de la boca del maestro, es donde tiene que estar puesto tu corazón. Tu corazón no tiene que estar en aquel día ni cuando llegó la noche. Tu corazón tiene que estar puesto en aquel que te dijo, pasemos al otro lado. Uno nunca sabe lo que le espera. Uno nunca sabe con qué se va a enfrentar. Nadie tiene escrito en un libro lo que le va a pasar mañana. Todos estamos pensando en algo positivo, en algo bueno, en una bendición, pero nadie está pensando en un valle de sombra de muerte, en un momento de soledad, en un momento de dolor, de angustia. Nadie. Todos los seres humanos usted los mira caminar. Nadie está pensando en la muerte. Nadie está pensando en enfermarse nunca. Pero recuerda, iglesia bendita del Señor, lleva eso aquí en el corazón. Y cada vez que lleguen los momentos difíciles, cada vez que llegue el dolor, las lágrimas, la soledad, la ansiedad, la depresión, cuando sientas que todo el mundo te dio la espalda, nunca olvides quién fue el que te dijo, pasemos al otro lado. Y cuando tú ya no tengas fuerza, recuerda estas palabras y dile a Jesucristo, fuiste tú el que me llamaste, fuiste tú el que me sacaste de la droga, fuiste tú el que me levantaste de esa cama de hospital, fuiste tú el que me sacaste del alcoholismo, fuiste tú el que me sacaste de la miseria del pecado, del fango donde el diablo me tenía. Y cuando tú me llamaste y me dijiste pasemos al otro lado, yo te seguí. Aleluya, santo su nombre. Y vas a recordar que nada es imposible para Dios. Nada. Tómate de su mano. No camines solo. No camines a la deriva. No tomes tus propios caminos. Sigue los pasos de aquel que te dijo pasemos al otro lado. El error de nosotros los cristianos es que queremos crear nuestro propio camino, nuestro propio evangelio, nuestra propia manera de servir a Dios. Él nos llamó a vivir en santidad, en obediencia, en sometimiento, en entrega total, pero nosotros hacemos todo lo contrario. Empezamos a vivir vida de rebeldía, de rebelión, contrarios a la palabra. Nos oponemos a la voluntad de Dios. Dios nos pide lo que tenemos que hacer y nosotros terminamos haciendo lo que nos da la gana. Allí es donde nos metemos en problemas. Y por eso hoy quiero traerte esta palabra y recordarte al mismo tiempo que estás frente al Dios para el cual nada es imposible. El error nuestro es que nos apartemos de sus caminos. Nos soltemos de su mano poderosa. Recuerda, desde el día en que empezaste a soltarte de la mano de Dios, las cosas no te han salido bien. Todo ha venido de mal en mal, de fracaso en fracaso, de dolor en dolor. Por eso es que no puedes restaurarte ni levantarte. La culpa no la tiene Dios, la tienes tú. Dios le dijo al pueblo de Judá en Jeremías 15:6, tú me dejaste a mí, volviéndote atrás. Dios nunca te ha dejado, nunca, iglesia bendita, Él nunca te ha dejado. Por eso Él hoy nos apunta con el poder de la palabra, tú me dejaste a mí, volviéndote atrás. ¿Por qué te volviste atrás? ¿Por qué te has vuelto atrás? ¿Por qué? No esperes el momento cuando Dios tenga que decir, estoy cansado de arrepentirme. Dios te ha estado llamando, Dios ha estado tratando contigo. Y continuemos con lo que dice esta bendita palabra. Y dice la Biblia, y despidiendo la multitud, tomaron como estaba, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Atentos a eso. Y vamos al siguiente texto, verso 37. Pero se levantó. Ellos no esperaban eso.
Se levantó una gran tempestad de viento. Iglesia, prepárate, porque vienen tiempos difíciles para estos últimos tiempos, para estos años que vienen. La gente está hablando mucho que el mejor año es el que viene, nos esperan días gloriosos. Cuidado, cuidado, y te vayas a llevar una gran sorpresa, una gran disolución. Y después pensamos que fue Dios el que nos falló. Dios nunca nos ha fallado. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos está avisando en esta bendita hora a través de este mensaje. Escucha, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, dice la bendita palabra de Dios. Oh, gloria a su santo nombre. Y yo glorifico a Dios. Porque la Biblia no solo pone las partes positivas y las bendiciones, también te habla de las realidades que hay que vivir en la vida. La Biblia también nos habla de tempestades, también nos habla de momentos difíciles. Porque a veces la gente predica un evangelio solo de prosperidad, solo de bendiciones, solo de victorias. Y el problema es cuando los cristianos ponen su fe solamente en el glamour de la victoria. Y cuando llegan las tempestades, terminan en el pecado, en el mundo, apartado de los caminos de Dios. Porque se sienten defraudados, piensan que Dios les falló. Dios nunca te ha fallado. El problema tuyo es que nunca te pusiste a meditar en la palabra, a leer las escrituras, a ver realidades bíblicas que están reveladas aquí. Porque esto no le gusta predicar a los predicadores. ¿Por qué razón? Porque esto a veces no trae audiencia. Porque a la gente no le gusta escuchar la verdad. La gente no le gusta escuchar las cosas como son. La gente quiere escuchar solo el positivismo del evangelio, solo de bendiciones. Pero yo quiero hablarte la palabra tal como está, despertarte a una realidad bíblica. Aquí hay una realidad bíblica. Dice la Biblia en el verso 38, y él estaba en la popa. ¿Sabe cuál era lo importante de esos momentos de la tempestad? Que allí estaba Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. No importa que el diablo se revuelque, que se levante el infierno, que te hagan la guerra. No importa la tempestad que estés enfrentando. Si Cristo está en tu barca, no te preocupes. No te desanimes. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la bendición de servir a Dios, hermanos. Eso es lo glorioso de tener a Cristo en el corazón. El problema es cuando vas solo. Por eso te dije al principio, cuando empecé a leer estos pasajes, recuerda siempre quién fue el que te dijo pasemos al otro lado. Recuerda quién te hizo el llamado. Recuerda quién fue el que te dio la unción. Quién fue el que te hizo predicador. Quién es el que te llamó al santo ministerio pastoral, al evangelismo, a ser maestro de la palabra. Aleluya, aunque el enemigo se te haya levantado y se esté oponiendo a tu ministerio, recuerda ¿quién fue el que te llamó? Y este verso 38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Jesús de lo más sereno, lleno de paz, descansando, y el diablo haciendo de la suya. Déjalo. Deja que el diablo haga sus destrucciones, lo que él quiera. Él no puede pasar los límites que Dios le ha puesto. Él no puede pasar por la autoridad del Dios del cual nada es imposible. Mi Cristo está por encima de todo poder demoníaco. Jesús está por encima de toda tempestad, de toda dificultad, de todo momento difícil. Oh, bendito sea este evangelio. No hay nada más glorioso que este bendito camino. Amigo de mi alma, si tú estás escuchando esta palabra, dale tu vida a Cristo. Deja de caminar solo en la vida. Deja de vivir sin esa protección divina. Aunque Jesús estuviera dormido en la popa, pero estaba en la barca. Aleluya.
Y escuche lo que hicieron los discípulos. Y le despertaron, dice la Biblia. Y le dijeron, maestro. Y le hicieron una pregunta. ¿No tienes cuidado que perecemos? Oiga esto. Todavía no sabían quién es el que andaba con ellos. Ellos lo miraban como el predicador, como el hijo de José, el hijo de María, el que nació en Belén y creció en Nazaret. Ellos lo miraban, aquí están sus hermanos, su familia, el hijo del carpintero. Ellos pensaban que era simplemente aquel hijo del carpintero llamado José. No, él es el Hijo de Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya, a su nombre gloria. Bendito sea su nombre. Dice el verso 39. Y levantándose, reprendió al viento. ¡Ja! Oh, gloria a su nombre. La máxima autoridad del universo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne, que tiene autoridad sobre toda potestad, sobre la naturaleza, sobre los mares, sobre los vientos. Oh, es una honra ser hijo de Él. Es lo más glorioso que nos ha pasado. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Aleluya. Era la voz del Hijo de Dios. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Paz total. Había llegado el Dios para el cual nada es imposible. Ahí está a tu lado, mientras escuchas esta palabra. Ahí está a tu lado. En ese baño de lágrimas, ahí está Jesús. En esa enfermedad, ahí está Jesús. En esa cama de hospital, ahí está Jesús. En ese dolor, en ese cáncer terminal que te han dicho que tiene, nunca se apartará de tu lado si tú te mantienes agarrado de la mano de Él. No camines por la vida solo, sola. Camina con Jesucristo.